que usted ya está enfocado, que ya está atento. Iniciamos con Apocalipsis 1:18, que lo pusimos en las pantallas, y yo quiero que usted me acompañe en oración. Quiero darle gracias a Dios por el honor que me permite estar hoy aquí delante de ustedes y delante de Él para compartir su bendita palabra. Yo le invito a que cierre sus ojos, incline un instante su rostro y que le demos gracias a Él. Señor, gracias, Padre nuestro, porque tú eres Él, tú eres quien ha dicho que estuviste muerto, pero ahora vives, Señor. Tú eres el que resucitó, tú eres, Señor, el Todopoderoso, tú eres nuestro Dios, tú eres, Señor, nuestro Salvador. A ti sea la gloria y la honra. Dice tu palabra en el Evangelio de Juan, inicias en el versículo 1:1 diciendo que al principio de todo el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, Señor. Y gracias por tu bendita palabra, porque tu palabra es ese Verbo, porque tu palabra, yo sé, Señor, y vengo con fe, convencido y seguro que hoy saldremos transformados, sabiendo que tú hablarás a los corazones, que tú, Señor, hablas a quien lo necesita, que tu palabra nos levanta, que tu palabra nos anima, Señor, que tu palabra nos vivifica, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, declaro, Señor, que hoy habrá una manifestación sobrenatural a nuestras vidas, que no saldremos de hoy igual de como entramos, que toda la gloria, Señor, es para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Si tú lo crees, el Señor hoy va a hablar a tu corazón. Si tú lo crees, el Señor va a hacer algo hoy en tu manera de pensar. Dice la Biblia: renovaos en vuestra manera de pensar. Y pues arranquemos con la palabra, hermanos. ¿Qué les parece si usted trajo en qué anotar? Así sea su teléfono, espero que sea nada más para anotar, enciéndalo en este momento. Si usted trae una libreta, una hoja de papel, mira, hagamos de eso un hábito, porque el Señor nos quiere enseñar, porque la palabra es para escudriñarla, para que usted anote lo que le llega, lo que también le queda una duda, la estudie luego en su casa. Y yo invito a que abras tu Biblia en el libro de los Hechos. Mis hermanos, si lo pueden poner en la pantalla, somos muy tecnológicos, ¿cierto? Ya, yo me imagino antes cómo todos tenían que llevar su Biblia, y si no había de que hoy se me quedó, porque yo creo que andabas un poco perdido. Pero la Biblia en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 23, hermanos, por favor, ahí en la Nueva Traducción está bien. Hechos 2:23. Vamos a iniciar, vamos a decir que de alguna manera un resumen que nos hace la palabra del Señor. Y fíjate lo que dice la Escritura: pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Fíjense cómo inicia esto, ¿no? Pero Dios sabía lo que iba a suceder y tenía un plan, dice la Escritura. El Señor nada lo tomó por sorpresa. Hace 8 días hablábamos, ¿no? Compartíamos de esa entrada triunfal a Jerusalén, de cómo la gente aventaba, arrojaba sus mantos, las palmas, lo que incluso hacíamos nosotros mucho tiempo, lo que hicimos aquí en adoración, lo que hacemos. A mí me encanta que dice las palmas, ¿cierto? Porque traemos palmas, ¿o no? Levanta tus palmas, a ver, sí, están, ahí están. Y le rendimos tributo al Señor con nuestras palmas. Gloria a Dios por los hermanos que me entienden. Entonces, dice aquí que el Señor sabía lo que iba a ocurrir. No fue una casualidad, había un plan predeterminado. E incluso ese plan fue que Jesús muriera en la cruz. Incluso que fuera traicionado por uno de los 12 que anduvo con él durante su ministerio, ¿cierto? Judas. Entonces, fíjate que acá dice que se llevó a cabo desde ese momento, desde esa traición. Tal vez tú viniste el jueves y si no viniste, pues te regañamos. No, no es cierto, no te regañamos, pero te lo perdiste. Pero recordamos precisamente que el Señor, la noche en que fue traicionado, instituyó la cena del Señor, ¿cierto? Él sabía que iba a ser entregado, él se estaba preparando, no fue una prueba fácil. Dicen los estudiosos que Jesucristo fue un atleta, hermanos. Y yo me acordé, escuché eso en esta semana y me acordé de cuando el apóstol nos comparte cómo Jesús caminaba y caminaba y caminaba. Porque dicen los científicos que si él fuera un hombre así como yo, bueno, como tú, a lo mejor un poquito más grande, un poquito más acuerpado, un poco más atlético, aún así dice que no hubiera soportado lo que él tuvo que vivir.
No es humanamente posible que aguantáramos tú y yo, alguno de nosotros, latigazos de la forma en que fue azotado, lo que tuvo que cargar para llegar al monte, las horas que pasó ahí colgado en ese madero. No había manera científicamente que un humano, y ojo, escucha esto con atención porque esto te demuestra que Jesús es 100% hombre, pero 100% Dios. Él es como nosotros, pero no es igual a nosotros. Entonces, fíjate, el Señor ya sabía todo esto. Y si decimos que no hubo casualidad, no fue casualidad que esto ocurriera en la semana, como te compartí el jueves, en la que se celebraba en Jerusalén la Pascua judía y la fiesta de los panes sin levadura. Quizás tú sepas un poco más sobre esto, no es el tema de hoy, pero lo que te quiero decir es, no fue casualidad que el Señor escogió el día en que Jerusalén iba a estar lleno, así como hoy, ¿cierto? Que estamos llenos de la gente que viene a adorar al Señor. Porque eso es lo que hacían. Había muchos judíos que venían de diferentes lugares y se tenían que concentrar porque esa era su ley, porque eso era el mandato, ir a Jerusalén durante esa semana. Tampoco era casualidad, hermanos, que esto se llevó a cabo durante la primavera. ¡Qué bendición! Que así como vemos hoy que aquí en México es época de primavera. ¿Y qué ocurre durante la primavera? Hay que florecen las cosas, ¿cierto? El clima mejora, como que hay un ambiente, mira, todos andan muy tropicales, la mayoría de manga corta. Entonces, nada es casualidad, porque aquí lo dice la palabra, su plan predeterminado. No fue casualidad que cuando el Señor fue a esa cruz, y toda la gente esperaba, y entiende también a los judíos, a veces es fácil decir, no, pues qué poca fe tenían ellos, ¿no? De verdad, ¿qué les pasó? No entendieron nada, cómo pudieron matar a Jesús. Pero ellos esperaban a un líder, a lo mejor un líder guerrero, un líder en lo físico, un líder que llegara no montado en un burro, sino que llegara montado que en un caballo, que llegara con ejércitos, porque entiende la situación. El Imperio Romano estaba creciendo, el Imperio Romano era el que gobernaba el mundo en ese momento. Jerusalén, Israel estaban sometidos, pagaban impuestos, estaban cansados, los tenían esclavizados de alguna manera. Estaban ellos esperando un revolucionario, pero a lo mejor como Pancho Villa, no sé, como un héroe ante la vista humana, y por eso ellos no le reconocieron. Y por eso, ¿qué dice al final de este versículo? Si lo puedes avanzar tantito, por favor. Y con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes, o sea, el pueblo judío en este momento, pero ahora ustedes, nosotros, lo clavaron en esa cruz y lo mataron. Y yo te quiero decir que sí fuimos nosotros. Yo te quiero decir que es importante hablar, no puedo hablar de resurrección sin hablar de la muerte de Jesús, aunque no es el tema central, pero es imposible separarlo. Pero fíjate, nosotros fuimos quienes de alguna manera clavamos a Cristo en esa cruz, porque dice la Biblia que Él murió por nuestros pecados, ¿cierto? Porque, ¿qué dice la Escritura? En Romanos 3:23, todos hemos pecado. Y si todos pecamos, ¿qué quiere decir? Que por esos pecados Cristo dio su vida en esa cruz, porque no había otra manera de lograrlo, no había otra manera. Cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros reconocemos que nacimos en una condición de pecado, que antes de Cristo, porque antes de Cristo vivíamos todos bajo el dominio del pecado, aún todavía pecamos, pero ojo, ahora la diferencia es que el pecado no nos domina. Entiéndelo, di a ti mismo, dilo a tu alma, como decía el Señor, di a tu propia alma, el pecado ya no me domina. Dilo, créelo, tienes que creerlo, el pecado ya no me domina. Pero claro, todos somos pecadores, entonces de una manera figurativa pues entendemos que Jesucristo fue clavado en esa cruz por ti y por mí. Sin embargo, yo quisiera preguntarte, ¿cuál fue la causa de la muerte de Jesús? No sé si has reflexionado, si has escuchado algo, si has leído, si has investigado. ¿Cuál fue la causa de la muerte de Jesús? Físicamente, científicamente, recordemos que esto ocurrió en realidad, que no es una historia, no es una metáfora. Jesús murió. Tal vez, no sé, yo no me lo había preguntado, pero investigando un poco, tal vez tú puedes pensar, como yo, se desangró Jesús, pero no fue esa la causa de su muerte. Tal vez puedes decir, fue un infarto. No fue esa la causa de la muerte. Dicen los científicos y los estudiosos que la causa de la muerte de Jesús fue que su corazón se reventó, su corazón explotó, su corazón se derritió. ¿Y sabes por qué? Por el dolor.
Y no por el dolor físico, como vemos ahí en la película de Mel Gibson, que indudablemente fue durísimo, como te lo digo, y nadie lo hubiera soportado más que él, pero no por eso, no porque dicen los expertos que le latigaban con un látigo que tenían 5 puntas de plomo que no nada más pegaban, porque a lo mejor tú dices, ay, pues yo me aguantaría, ¿no? A lo mejor creemos que es como un cinturón, como un, no sé cómo dicen acá, un juetazo que te dan, pero era algo que se enrollaba en el cuerpo y que esas puntas arrancaban la piel. Por eso cuando él iba cargando el madero, le ponen un manto púrpura, además de hacerle burla, porque imagínate, era impresionante, era tener la carne viva bajo el sol. Pero bueno, no ese es el punto. Él murió de un dolor, ¿del dolor de qué? Del dolor que cargó el pecado nuestro y que en ese instante, entiéndelo, yo quiero que tú eres un hijo de Dios, eres un cristiano y cuando alguien te pregunte, tú sepas y tengas la certeza, Cristo murió del dolor que le ocasionó el que tuvo que cargar con nuestros pecados y al cargarlo hubo un momento de separación, un momento en el que Dios tuvo que separarse de su Hijo, un momento que el Hijo nunca había experimentado desde el inicio de la creación, porque ahorita que yo oraba te decía que la Biblia dice en el Evangelio de Juan 1:1 que desde el principio estaba Jesucristo, porque dice en el versículo 11 y el verbo se encarnó y se hizo hombre, hablando de Jesús. Desde el inicio, desde la creación, desde antes de que existiera cualquier cosa, Jesucristo nunca se va separado de su Padre. Y si vamos al Salmo 22, hermanos, por favor, porque tal vez ahí me van a entender un poco más. Salmo 22 justamente fue escrito, si tú haces números, nada más 1000 años antes de la venida de Jesús. Solo 1000 añitos antes de que Jesús estuviera aquí en la tierra. El Salmo 22:1, por favor, perdón, inicia diciéndonos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sabemos que esto lo escribió el rey David de una manera profética, no fue que él lo dijo para sí mismo. Y estas fueron las palabras que Jesucristo ocupó en la cruz. Él dijo: ¿por qué me has abandonado? Y yo siempre en esta época me pregunto ¿por qué? Yo diría ¿por qué Dios abandonó a su propio Hijo? Pero es porque Él tuvo que separarse, te vuelvo a repetir. Y ese momento de separación, ese instante de separación fue el que ocasionó el dolor en Jesús que lo llevó a la muerte. Si avanzamos unos versículos más, en el 14, por favor, el 14 dice: mi vida se derrama como el agua y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Mira, lo que los científicos descubrieron apenas el siglo pasado estaba escrito en la bendita palabra de Dios. Mi corazón, el corazón de Jesús se derritió como cera dentro de él. Y eso, a la luz de la cardiología moderna, es lo que ahora vienen a comprobar los científicos. El versículo 15 dice: mi fuerza se ha secado como barro cocido, la lengua se me pega el paladar, me acostaste en el polvo y me diste por muerto. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros, una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. La crucifixión, hermanos. Todo era un plan perfecto de Dios. 1000 años antes, 700 durante el libro del profeta Isaías, todo el Antiguo Testamento se dedica a explicarnos y a profetizarnos de la venida del Mesías, de Jesucristo, de su muerte, pero también de su resurrección. En el versículo 18 dice: se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Si te das cuenta, el Señor sabía exactamente cómo pueden haber tantas coincidencias. Mira, yo hablo hoy, quizás aquellos que vienen por primera vez, quizás aquellos que han escuchado sobre la resurrección de Jesucristo, pero que en el fondo dicen: no sé si es verdad, o me imagino que eso es en el sentido figurativo y a lo mejor eso tiene un significado muy profundo. Claro, tiene muchos significados, pero te quiero decir, es real, no es una historia, no es una fábula, no es una leyenda. Y fíjate, con tanto detalle la Biblia preparó, explicó las señales para que reconociéramos a Jesucristo como el Mesías. Pero lo hermoso es, y como decía nuestro versículo ahí en Apocalipsis 1:18, estuve muerto. Todo esto es la muerte de Jesús. Y solo quise dar una pasada rápido para que tú lo tengas en tu corazón, en tu mente, se lo puedas compartir a alguien. Pero si regresamos a Hechos 22, 23 y 24,
Si vamos al 24, por favor, el 23 fue el que leímos, fue cuando hablamos de que todo era parte de ese plan que el Señor tenía, todo fue planificado, todo fue calculado. Dice en el versículo 24, después de eso, pero Dios, ¿qué? Lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Amén. Ese es el mensaje del Señor. Claro, fue doloroso, terrible, todo lo que hemos hablado, y bueno, hubiéramos podido tener un servicio ayer o antier, ¿cierto? Nada más para hablar de la muerte de Jesús. Pero lo hermoso es que acá dice, Dios lo liberó de esos terrores, porque es una historia de terror, lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Y ese es el fundamento de nuestra fe. No te quede duda. ¿Qué es un cristiano? El que cree en Jesucristo. ¿Pero qué cree? Que Jesús lo resucitó de entre los muertos. Esa es nuestra fe. La resurrección marcó, como decía nuestro hermano José Juan hoy durante la alabanza, el antes y el después. Partió la historia. No ha habido otro personaje, no podemos decir antes de Buda y después de Buda. No podemos decir antes de Colón, después de Colón. No. Ningún ídolo, nada de lo que haya ocurrido en esta tierra, ningún ser humano partió la historia como la partió Jesucristo. Y yo te decía, ese pueblo no le reconoció, ese pueblo tal vez sigue esperando, aún algunos que todavía están confundidos, siguen esperando la venida de su Mesías y siguen contando los años originales, no sé en qué año van, mi hermano Omar es el experto en esto, pero no lo sé, 3000 y tantos, pero a lo que voy es, muchos no entendieron que el pensamiento de Cristo, que la obra de Jesús verdaderamente vino a transformar al mundo. Mira, si tú ves la historia, aproximadamente 300 años, 350 después de la venida de Jesús, el Imperio Romano, que estaba en su apogeo, que cada vez tenía más dinero, eran más entendidos, más inteligentes en el entendimiento humano, cayó. Y Constantino, que fue el último emperador romano, ¿qué hizo? Reconoció la palabra de Dios, reconoció al Señor como el Dios verdadero. Dime si eso no es sobrenatural. Dime si todo esto que estamos hablando no es sobrenatural. Dime si él sin haber internet, sin haber televisión, sin haber periódicos, ¿cómo hizo con 12 hombres para cambiar la humanidad? Y eso solo es por el poder que hay en la palabra y en el Espíritu Santo de Dios. Y dale una ofrenda de palmas a tu Señor, porque a mí eso me mueve, a mí eso me pone a pensar y me pone a entender que Dios es Dios y que Dios es todopoderoso y que como Él no hay nada, ni habrá ni existirá en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, fíjate, dice la palabra, estuve muerto, pero acá dice, la muerte no pudo retenerlo. Sabemos que hay muchos estudios también y sería tema de otra predicación, pero que Él murió, dicen los expertos que descendió al infierno. Hay muchas teorías, muchas hipótesis, mucho en la palabra de Dios que vale la pena que lo investigues. ¿Dónde estuvo el Señor? Dicen que estuvo en el Hades, ¿cierto? En el infierno. Pero lo importante es que la muerte no pudo retenerlo. Esa es nuestra victoria en Cristo Jesús. La muerte no pudo retenerlo porque Él resucitó. Amén. Entonces, ahora sí entremos al tema de hoy. No es cierto, todo esto es tema de hoy. Pero vamos a hablar del libro de Mateo capítulo 28, versículo 1, por favor. Vamos a iniciar en el versículo 1. Y tal vez tú lo has escuchado, pero mira, hoy tenemos que predicar de la resurrección del Señor. Hoy no podemos hablar de otra cosa. Hoy tenemos que ver las maravillas de lo que el Señor hizo. Y mira cómo inicia esto. ¿Cuándo? El domingo por la mañana, temprano, para nuestros jóvenes, temprano dice la palabra. Pero fíjate, ¿por qué nos reunimos los cristianos en domingo? Porque el domingo el Señor resucitó. Entiéndelo también. A mí me ha pasado, me he encontrado con gente que me ha cuestionado, ¿y por qué no el sábado? Y si la tradición dice, y el día de descanso, bueno, aquí ¿qué dice? El domingo por la mañana, temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. El versículo 2, ¿qué dice? De repente se produjo un gran terremoto, pues el ángel del Señor descendió del cielo y corrió la piedra a un lado. Es la tumba donde habían depositado el cuerpo de Jesús.
porque te repito, esto no es una historia, esto fue real. Lo bajaron, lo metieron a una tumba, o sea, una roca, una caverna, una cueva, y pusieron una roca que dicen los estudiosos que pesaba nada más 2 toneladas. Yo no sé si tú has intentado mover una piedra. Yo sí, y a lo mejor una piedra que hay por aquí en el jardín de la casa, un amigo que vive como a 100 metros de la iglesia, y es una piedrita como así, hermano, y no pude. Y a lo mejor pesará, no sé, 50, 60, 100 kilos, ¿no? Pero acá pusieron una roca de 2 toneladas. ¿Sabes por qué la pusieron? ¿Por qué? Si no lo movía, no lo podía mover un hombre. Porque ellos querían asegurarse, porque su teoría era que los discípulos iban a querer engañar, porque ellos no creían en Jesús, porque ellos decían, van a venir a robarse el cuerpo. Entonces pusieron algo que nadie podía mover, 2 toneladas, pero dice que el ángel del Señor la corrió, porque Dios corre todo lo que estorba entre sus propósitos y sus planes. Amén. Entonces dice la escritura que la corrió, y dice la Biblia también que esa roca que era una separación, ¿cierto? Que había entre poder reconocer la tumba vacía y no verla. Esa roca es una roca que quizás representa en nosotros las dudas, los problemas, la incredulidad, porque es una roca pesada, ¿cierto? Que cuando alguien viene y te cuestiona ciertas cosas, se nos vuelve otra vez a meter en nuestro pensamiento. ¿Será que es verdad? ¿Será que lo que estoy haciendo es o no es? Pero yo te digo en el nombre de Cristo Jesús que el Señor va a convertir toda roca de duda, toda roca de problema, toda roca que tú tengas en tu vida en una tumba abierta y vacía para que tú veas su poder. Amén. Entonces, la escritura nos habla, por ejemplo, en el Salmo 114:8, nos dice, Él convirtió la roca en una laguna de agua. Sí, de la roca sólida fluyó un manantial. Y yo veo esto, hermanos, que de esa roca pesada que estaba ahí, el Señor sacó ¿qué? El manantial de vida eterna, que es Jesucristo. Él mismo lo dijo, ¿cierto? Él dijo que fuéramos a Él, ese manantial inagotable, que el que beba de Él jamás va a volver a tener sed. Y mira, me encanta cómo es la escritura, porque ahí lo dice, te lo vuelvo a repetir, Él convirtió la roca en una laguna de agua. Él convirtió esa sequedad, dice la escritura también, mira, el Salmo 105:41 nos dice, partió una roca y brotó agua a chorros, que formó un río a través de la tierra árida y baldía. Eso fue lo que hizo el Señor. Él quiere partir la roca que obstaculiza nuestra fe, la roca que nos impide adorarle, amarle, creerle, y quiere que en medio de nuestro desierto, porque estamos atravesando un desierto, ¿cuántos lo saben? El Señor sacó a su pueblo, pero durante 40 años tuvieron que transitar un desierto. La vida que nosotros vivimos aquí en la tierra es atravesar ese desierto, y no te lo digo con desánimo, gloria a Dios, porque Dios se manifiesta ahí. Pero Él está diciendo que cuando esa roca sea partida, va a brotar agua a chorros, que va a formar ríos en tierra árida. Tal vez tú ves hoy tu vida como una tierra árida, tal vez, no sé, estás batallando con tus finanzas, con tu salud, tal vez tú dices, no sé qué voy a hacer, tal vez con tus hijos, no lo sabemos, pero te voy a decir algo, el Señor sí lo sabe, el Señor tiene un plan, y el Señor dice, yo voy a partir esa roca y va a brotar agua, pero mira, a chorros. El Señor Jesús tiene que venir a nuestras vidas como un chorro, con alta presión. Él tiene que ser ese manantial que jamás se agota. Amén. Entonces, bueno, me desvié tantito, sin embargo, si pudiéramos regresar al versículo 4 de ahí de Mateo 28, por favor. Es que no sé, hermanos, cuando tú lees la palabra, no sé si te ocurra, pero te va llevando una reflexión, te va llevando el Señor a una revelación, y yo quiero compartirla con ustedes y me gozo en la presencia del Señor. Y fíjate, volviendo a la historia, el versículo 4 nos dice, los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Dice la escritura que habían puesto 2 guardias, pero no, escúchame, no dos personas, sino 2 grupos, y cada grupo se dice que era de 16 personas. Imagínate cuántos estaban ahí, precisamente por lo mismo, porque su función, y les habían dicho, si ustedes se dejan robar el cuerpo, bueno, supongo, ¿no? Eso no está en la Biblia, pero también el Señor nos permite imaginar, pero yo supongo que le dijeron, si tú permites
que se vengan a robar el cuerpo del que dice ser el rey de los judíos sobre ti. ¿Sabes cuál era la pena? Muerte. Habían 16, es decir, 32 soldados custodiando, y dice aquí que cayeron desmayados, tuvieron miedo y por eso ni se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Eran soldados con lanzas y con escudos, y ellos estaban ahí parados toda la noche. No te dejes engañar. Vas a escuchar también teorías y películas y situaciones que dicen que no fue real, se robaron el cuerpo de Jesucristo. No te dejes engañar, aquí están las pruebas. Y dice en el versículo 5, entonces el ángel les habló a las mujeres. Esta parte sí yo no entiendo por qué le habló a las mujeres, pero bueno, eso es un enigma. El Señor dice que nos revelará esas cosas que no entendemos. Nada, no es cierto, porque el Señor sabe el corazón. Entonces, ellas fueron las primeras que fueron. Ellas fueron las que madrugaron, ahí lo dijo, ¿no? Temprano, apenas estaba amaneciendo cuando ellas fueron, no fueron sus discípulos. Qué cosa, ¿no? Qué cosa tan extraña. No fueron sus amigos los que querían estar a su lado, pero fueron las mujeres. Y el ángel pues les habló. No teman, dijo. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Pero ¿qué dice en el 6? El que no está aquí, ha resucitado, tal como dijo que sucedería. Amén, Él lo dijo. Pero fíjate, si Él lo dijo, ¿por qué ni sus discípulos que caminaron con Él, que estuvieron a su lado, que le escucharon, lo entendieron? Porque así nos pasa, ¿cierto? Así somos los humanos. Tal vez nos sentamos aquí cada 8 días y cada 8 días nos dicen y el Señor te habla y el Señor te habla, y de repente cuando todo el ambiente en la tierra estaba entristecido, toda la gente creyó que Jesús había sido a lo mejor una falsa, y lo digo con respeto porque yo no lo creo, yo sabemos que no es así, pero la gente permitió, dijo, se murió, se acabó. Sus mismos discípulos, ¿dónde estaban? Nos dijo nuestro hermano hoy en la oración, encerrados, temerosos. Ellos habían huido, ellos habían dejado a Jesús, aún Pedro, que había dicho yo iré hasta la muerte, y le había el mochaorejas, le decían algo así, ¿no? Le había mochado la oreja a aquel centurión romano y dijo yo voy hasta la muerte. Se había escondido, le había negado. Todos estaban esperando, no sabemos a qué, tal vez esperando regresar a sus vidas normales. Dijeron listo, se acabó. Yo tenía esperanza en ese Jesús, pero murió y no pasó nada más. Pero Él les había dicho, tal como dijo que sucedería. Entonces, ¿qué ocurrió? Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. El ángel, los ángeles, según otro evangelio, las invitaron a pasar y que vieran. Movió la roca precisamente para que se dieran cuenta que ahí no estaba Jesús. No me voy a anticipar. Vámonos al versículo 7. Y ahora que vayan rápidamente y cuéntenle a sus discípulos que ha resucitado. Vayan ahora y cuéntenle a sus discípulos. El Señor usó estas mujeres como esos mensajeros, como esos instrumentos para que fueran a buscar a aquellos que todavía estaban encerrados y con miedo. Y en el versículo 8, ¿qué dice? Las mujeres son muy obedientes, amén. Dice, se fueron a toda prisa. Más son bien activas, no es nada más. Por eso en la alabanza las mujeres son aquí las que más. Bueno, las mujeres fueron a toda prisa. Estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Y mira, aquí quiero iniciar con el punto número 1. Tal vez es la primera vez que escuchas esta historia. Tal vez si tú hubieras estado ahí, y si yo hubiera estado ahí, probablemente hubiéramos experimentado ese temor, no lo sé, porque dice la Biblia, ¿no? Que lo primero que sintió la gente en su naturaleza fue miedo. No sé de qué se trate, pero quienes escuchan esta historia por primera vez, puede ser que la resurrección les cause un poco de temor. Puede ser que la resurrección necesite tiempo para que tú lo entiendas y lo digieras. Tal vez tú llevas un mes, una semana, un año, 10 años y todavía no es tu tiempo, pero tienes que asimilar el mensaje de la resurrección. Tienes que, no como permitamos que el temor venga y nos invada, sino que nosotros veamos esto, la luz de la gracia, de la misericordia, de lo milagroso, de lo hermoso que tuvo que haber sido este milagro, que es este milagro. Punto número 2, puede ser también que no lo creas. Estás en tu derecho, el Señor nos creó con libre albedrío, ¿cierto? No nos hizo robots,
Siempre hemos dicho, ¿por qué Dios nos hiciste tener que elegir? ¿Por qué nos diste la opción de pecar? Es más, no sé si te has preguntado, ¿para qué creaste, no, este mundo? ¿Para qué? ¿Dios para qué? Dios no tenía necesidad de crear este mundo. Él es Dios, Él no necesita nada ni nadie. Pero Él nos creó con la posibilidad de pensar, de elegir, de analizar, de conocer. Nunca pienses que debemos ser cerrados. Entonces puede ser que no lo creas. Incluso sus mismos discípulos no lo creyeron. Mira, acompáñame ahí al versículo 11 de Lucas 24, pero ese sí, si lo tienes en Reina 60, por favor. Lucas 24, 11 nos muestra gráficamente esto. Puede ser que no lo creas, puede ser que estés creyendo que es una historia y puede ser que tú conozcas de la palabra. Lucas 24, 11 en la Reina dice: más a ellos, o sea, llegaron las mujeres, hicieron su chamba, hicieron su parte, hasta corrieron, madrugaron, bueno, todo lo que hemos visto que hicieron ellas. ¿Llegaron con quién? Con los discípulos. ¿Quiénes son ellos? Los discípulos. No le estaba hablando a los judíos, no le estaba hablando a sus opositores, le estaba hablando a su séquito, le estaba hablando a quienes caminaron con Jesús. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué dice el versículo? Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas. ¿Y qué? Y no las creían. Esto es increíble, ¿o no? Yo no lo puedo creer, pero lo que no puedo creer es que ellos no lo hayan creído. ¿Sí me entiendes? Espero que todavía estés despierto y me sigas un poquito. ¿Cómo puede ser que los discípulos no lo creyeron? Pero es que es normal, hermanos. Esta es la enseñanza de la resurrección. A veces tú estás sentado, te vuelvo a repetir años. Yo estuve años sentado en la iglesia y yo no entendía. Yo escuchaba, ya, sí, qué bonito, y la piedra y los ángeles y Jesús resucitó y listo, pero nunca entendí hasta conocer a Cristo de verdad que ese encuentro con la resurrección es lo único que nos transforma nuestras vidas. Amén. Entonces, es natural, nos está mostrando que así somos los seres humanos y que puede ser que a veces no creemos lo que el Señor dice a través de su palabra, pero en el nombre de Jesús dice la Escritura que la fe viene del oír y el oír de su palabra. Métete con la palabra de Dios. Ora, lee, busca y tu fe va a crecer. Mucha gente dice, yo quisiera poder creer eso. Créelo, lo vas a creer, pero busca, escucha la voz de Dios. Lee su bendita palabra. Amén. Ahora quisiera que me acompañes a Juan 23 en la nueva traducción. Perdón que nueva traducción, pero bueno, yo sé que los jóvenes aquí son súper ágiles. Entonces, Juan 23. Fíjate. Nos lo relata el Evangelio en Mateo, nos lo relata en Marcos, en Lucas y nos lo relata en Juan. En todos está relatado el milagro de la resurrección. Pero quiero enfocarme en este versículo en Juan 23 porque aquí el Señor nos da otra clave más. Aquí el Señor quiere hablar a nuestros corazones en esta mañana. Juan 23 en la nueva traducción dice: Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Es decir, estaban allá reunidos, probablemente 11, y llegaron las mujeres, dieron la noticia, ¿y qué creen? Que solamente ellos dos salieron corriendo a ver qué estaba pasando. Aunque ellos no lo creían, ¿no? Yo pienso que más bien salieron para investigar, para indagar, para ver de qué estaba pasando. Dice, Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. En el que sigue, por favor. O sea, el 4. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo, que déjame decirte, dicen también los estudiosos que el otro discípulo es Juan, corrió más a prisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Así nos pasa. Nos dicen este sábado hay buenas nuevas y hay quien corre primero, llega y seguramente que ese se va a ganar su bendición, ¿cierto? Está en nosotros. Todos somos llamados, pocos los elegidos y menos los que corren y llegan en primer lugar. Pero entonces dice aquí que Juan corrió más a prisa que Pedro. No te dejes ganar de tu vecino, tú tienes que correr a los brazos de Jesús. Y llegó primero ¿a dónde? A la tumba. Pero fíjate, en el que sigue, en el 5, se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. No siempre el que llega primero es el más esforzado y valiente. Sí fue el más esforzado, pero no fue el más valiente. Tuvo miedo, ¿cierto? Como que dijo, no, yo mejor me espero que llegue mi compadre para que pues entremos los dos, ¿no? Por cualquier situación. Entonces aquí no quiso entrar. O sea, los rápidos no siempre son los más valientes, ¿no? Eso de rápido y furioso no te lo creas, eso es del mundo, ¿ok? Entonces, en el versículo siguiente, el 6 dice, luego llegó Simón Pedro
y entró en la tumba. O sea, este sí ya fue más echado para adelante. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Y fíjate, esto es un detalle, es una pequeñez, pero nos habla de algo poderoso. Cómo Jesús, después de que fue clavado, perforado, que su corazón se había roto, por eso sale agua y sangre, que había sido azotado, un humano, ¿cómo podría quitarse las vendas, doblarlas, dejar todo acomodadito, recorrer la piedra de 2 toneladas y salir? ¿Es Jesús sobrenatural o no, hermano? Yo espero que tú te estés conectando con esta palabra. Entonces, dice aquí que él se dio cuenta, vio, incluso notó que había dejado aparte el lienzo que cubría su cabeza, que eso es tema de otra predicación. Y en el 8 nos dice, entonces el discípulo que había llegado primero, o sea, el rápido, o sea, Juan, a la tumba también entró y vio, pero ¿y qué? Y creyó. Juan creyó. Ahí nos marca otra diferencia. Aquí no dice que Pedro creyó. Por eso te digo yo que según mi versión, Freddy Rosso Internacional 2019, yo digo que él fue a ver, o sea, le dijeron, oye, ¿qué crees? Está vacía la tumba, unos señores brillantes nos dijeron que viniéramos, les contaron, y él fue a ver. Yo creo que como era bien revolucionario, ¿cierto? Era el celote, pero me encanta la personalidad de él, por cierto, pero bueno, a lo que voy es, pero finalmente él fue a checar. Mientras que acá dice que Juan, aunque tuvo miedo, aunque esperó, aunque entró atrás así como un poco temeroso, creyó. Y yo siempre me he preguntado algo, y por eso te decía que es Juan. Ten esto en tu mente. Juan escribe un evangelio de Jesús. Este encuentro lo llevó a creer de una manera que luego él escribe el evangelio de Jesús. Yo siempre me he preguntado, y cuando alguien decía, no, es que el evangelio se escribió 30 años después de Cristo, 40, 50, y yo decía, ¿y por qué? ¿Por qué no lo fueron escribiendo a la par? Había incredulidad en el corazón de los discípulos, hermanos. Había incredulidad en el médico que escribió, había incredulidad en el ambiente, pero cuando la gente vio la resurrección, cuando la gente creyó, las cosas cambiaron. El Señor usó a Juan para escribir su evangelio. Imagínate, yo estoy seguro que el hecho de que él fue a buscar su bendición, que entró a la tumba vacía, que vio y que creyó, fue lo que lo disparó a hacer las cosas que él hizo para el reino. Amén. Y en el versículo 10, ¿qué ocurre? Después cada uno, ¿qué? Es como los domingos, ¿cierto? Se acaba y está diciendo el apóstol, Dios les bendiga, ¡pum! Cada uno ya se fue a su casa. Y está bien, digo, no quiero decir que no vuelvas a tu casa. Estaría complicado que todos viviéramos acá. Pero después de esto, o sea, después de ver, después de entrar, después de creer aún, porque dice aquí que Juan creyó, Pedro, bueno, lo dejamos a un lado, pero dice la escritura que cada uno se fue a su casa. Y eso nos enseña de nosotros también. Hoy te estamos diciendo el Señor resucitó, hoy te estamos diciendo adórale, emocionate, despiértate, brinca, canta, sal a compartir, y a lo mejor algunos vamos a regresar a la casa, a la tele o al partido, no sé qué haya hoy, la pelea del Canelo, no sé cómo está la situación, pero fíjate, cada uno regresó, cada uno se fue nuevamente a su casa. No puedo creerlo. ¿Cómo tú te encuentras con este milagro? ¿Cómo tú vienes a la iglesia, escuchas la palabra, cómo el Señor nos habla, cómo hay días en que tú dices, esta palabra era para mí, yo ahora sí voy a servir, yo ahora sí me voy a levantar, yo ahora sí, y nos vamos a la casa, nos enfriamos y se nos olvida. Fíjate, Lucas, si podemos regresar a Lucas 24:12, por favor, en la Reina, si eres tan amable. Lucas 24:12 nos habla un poquito más en detalle sobre el caso particular de Pedro, y quisiera enfocarme en él, por eso empecé a tocar su nombre. Mira, Lucas 24:12 nos dice, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos, esto ya lo recorrimos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y nos vamos a casa a veces maravillándonos, ¿cierto? Uy, gloria a Dios, hoy
el Señor sanó a no sé quién. Hoy un testimonio de este hermano el jueves, ¿no? Que el Señor lo rescató de lo más vil y menospreciado. Hoy a mí mismo traía un dolor, ¿no? Y wow, pero me voy a mi casa. Hermanos, la roca, tenemos que mover esa roca. Entonces, como podemos analizar acá, como podemos ver, si realmente nosotros estamos convencidos, si realmente nosotros tenemos un encuentro con el Señor, tenemos que ser transformados. Nuestras vidas no pueden ser iguales. Y yo sé que esto a lo mejor te suena ya a cliché, a costumbre, a lo mejor lo oramos y decimos, sí, Señor, que hoy salgamos diferentes, pero no lo estás creyendo. Créelo en tu corazón. Pídele a Dios que Él nos ayude a ser diferentes. Cuando nosotros realmente quedamos convencidos de algo, es cuando somos transformados. Yo veo la vida del apóstol, yo veo cómo Él cada domingo nos predica, el que está aquí arriba, el pastor Raúl, el que suba. Siempre estamos tratando de decir y de decirnos y de ministrarnos, tenemos que cambiar, tenemos que hacer las cosas diferentes. No porque estés mal, porque estamos cómodos, hermanos. Porque qué fácil es estar en casa, ¿cierto? Qué rico. No, pues el puente es mejor estar en casa, pues ¿para qué nos esforzamos? A mis hijos les gusta mucho la música de Evan Kraft. ¿Alguien ha escuchado de él? Seguramente hace poco hubo un evento, etcétera, bla, bla, bla. Y él tiene una canción que a mí me encanta porque dice que cómo podemos seguir nuestra vida sentados en el sillón de nuestra casa. Y esto es lo que el Señor quiere que hoy hagamos, que salgamos y que nos movamos, pero el poder está en su resurrección. Amén. O podríamos también pensar que en el versículo 9 de Juan 20, que era el que estábamos leyendo, Juan 29, por favor, Juan 29 dice, porque hasta ese momento aún no habían entendido las Escrituras. Y hoy también nos compartía un hermano aquí arriba, ¿no? Y decía, tal vez tú tratas de leer y no entiendes, tal vez tú lees y dices, ¿por qué a lo mejor él sí entiende todo esto y yo no lo he hecho? A veces tenemos cerrado nuestro entendimiento y es un entendimiento espiritual. No creas que se trata de sentarte a estudiar, no creas que se trata de ir a conferencias, no creas que se trata, no. Es un entendimiento espiritual, porque acá dice, aún no habían entendido las Escrituras. Tenemos que entender las Escrituras, hermano, hermana. Tenemos que recibir en nuestro corazón la bendita palabra de Dios, porque ahí es como Él nos habla. Yo sé que muchos seguimos esperando que se nos aparezca, que queremos oír su voz, y gloria a Dios, no te estoy diciendo que dejes de anhelarlo, pero la manera en la que Él se revela a ti y a mí es a través de su bendita palabra. Y perdón que sea tan repetitivo. Y el punto número 4, ¿cuál es? Que solo al tener un encuentro personal con Jesús podemos aceptar los hechos verdaderos de la resurrección. Ojo, lo puedes escuchar acá, lo puedes haber escuchado hace un año, lo puedes escuchar mañana, pero si no hay un encuentro genuino con Jesucristo, nunca se te va a ser revelado. Volvamos ahí a Mateo 28:9, por favor, en la traducción viviente, en la nueva traducción. Solo al tener ese encuentro personal. Esto es personal, hermano. A lo mejor tú vienes porque acompañas a tu esposo, está bien, pero tu encuentro tiene que ser personal con tu Salvador. Volvamos, Mateo 28:9 en la nueva traducción. Perdón que brinque y vaya y venga, pero es para que estemos despiertos. Que dice, mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él abrazaron sus pies y lo adoraron. Ese es el primer síntoma de tu encuentro con Dios. Por eso la importancia de la alabanza, de la adoración. Claro, todo nuestro servicio es una alabanza y una adoración al Señor. Pero qué hermoso cuando tú puedes adorarle, aunque no estés en la iglesia, todavía mejor, ¿cierto? Porque aquí, de alguna manera, luego con respeto, es hasta más fácil, ¿no? Te contagias, ya no te da pena brincar, a lo mejor porque pues todos brincan, pues ya no pasa nada. Pero cuando tú lo haces en tu casa, en la intimidad, cuando tú lo haces en tu trabajo, ¿qué hicieron ellas? Mientras se encontraron, mire, lo hermoso es que acá no dice que ellas buscaron a Jesús, sino que Jesús salió a su encuentro. Es que Jesús nos ama, hermano, hermana. Es que Jesús te ama, hermano, hermana. Jesús sale a tu encuentro, Jesús te busca, eso es lo que quiere decir. Jesús te saluda,
Cada mañana cuando tú abres tus ojos, Él te está saludando. ¿Y qué pasó? Ellas le abrazaron y lo adoraron. Eso es lo que tenemos que hacer con la resurrección de Cristo. Abraza el hecho de que Él venció a la muerte. Abraza su palabra. Abraza todo lo que Él te indica. Abraza al ser propio de Jesús. Yo sé que tú dices, ¿cómo voy a abrazar a alguien que no veo? Lo abrazamos con el Espíritu. Amén. Y en el versículo siguiente, ahí en 28:10, que dice: entonces Jesús les dijo, Jesús les habló. ¿Quieres que Jesús te hable? Adórale, búscale, encuéntrate con Él. Entonces Jesús les dijo: no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Este es el punto final, punto 5. Solo en la medida que nos entreguemos a Él, ellas se entregaron adorándole, sirviéndole, solo en la medida en que le obedezcamos, porque Él les dijo: vayan y díganles a mis hermanos. Imagínate, Él acaba de morir, ¿cierto? Todo esto ocurrió el día de la resurrección, un domingo como hoy. Dicen, y está en la escritura, que Él hizo 5 apariciones el mero día, el mero domingo en que resucitó. El Señor no se tomó ni un día. Él quería trabajar. Pero lo que voy es, había muerto la noche anterior, 2 noches antes, más bien. Había muerto 2 noches antes, sus discípulos lo habían abandonado, estaban escondidos, le habían desobedecido. ¿Y qué es lo primero que Él dice? Ve y diles, ¿a quién? A mis hermanos. Toda esta historia, hermano, es el amor de Jesús, es el amor de Dios por ti y por mí, es el perdón de Él, un perdón que no entendemos. Yo creo que yo hubiera dicho: vaya, dígales a esos flojos que vengan y que, ¿cierto? Porque yo no soy Jesús. Pero Él dijo: vayan y díganles a mis hermanos, es decir, los ama. Esa palabra es una palabra de amor. Cuando aquí alguien te dice hermano, hermana, que no se nos vuelva, no sé, una costumbre. Yo no le voy a decir hermano a cualquiera, ¿o sí? Tú no le vas a decir hermano a cualquiera. Jesucristo dijo: díganle a mis hermanos. ¿Pero qué les dijo? Con su amor les dio una instrucción: que vayan. Solamente, punto número 5, en la medida en que nos entreguemos a Él, en que le obedezcamos, en que dediquemos nuestra vida ¿a qué? A su servicio. Y perdona que te lo diga, y no es que yo esté necesitando que aquí ustedes vengan a servir, pero gloria a Dios por el que lo esté recibiendo. Solo en la medida que dediquemos nuestras vidas a servirle, empezaremos a comprender verdaderamente su presencia, empezaremos a comprender verdaderamente el milagro de la resurrección. Por eso yo antes no entendía qué era la resurrección, porque yo no le servía. Yo escuchaba de Él, como dice el libro de Isaías, ¿cierto? De oídas. Sí, yo escuchaba todas las Semanas Santas el relato, la crucifixión. Es más, me sabía ¿cuántas eran? 7 palabras, ya se me olvidaron si son 7 o cuántas son. Me sabía el Vía Crucis, sabíamos muchas cosas. Pero ¿sabes qué? No comprendía su presencia, no comprendía su resurrección, porque nunca le serví. Solo cuando nosotros entregamos nuestra vida, cuando nosotros le obedecemos, perdona que sea tan redundante, comprendemos verdaderamente el milagro de la resurrección de Cristo. ¿Quieres celebrar la resurrección de Cristo? Sal de aquí diferente, sal de aquí para servirle. Y yo no te digo que necesariamente te inscribas, que empieces en un ministerio, aunque gloria a Dios para aquellos. Esto es como el llamado que tuvieron los apóstoles. De los 12 van a haber 2 que salen corriendo, 1 que va a entrar primero. ¿Ese eres tú? ¿O tú te vas a quedar en la banca? Eso es tarea. 1 Corintios 13, en la Nueva Traducción también, 1 Corintios 13:3. 1 Corintios 15:3, perdón. 1 Corintios 15:3. Aquí es el apóstol Pablo quien dice que nos transmite lo más importante y lo que a él se le transmitió. ¿Qué fue? Que Cristo murió por nuestros pecados, dice la Escritura, ¿cierto? Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras. En el 4 dice: fue enterrado y al tercer día levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo dice 2 veces, tal como dicen las Escrituras. Este es el resumen de lo que les he estado compartiendo. Este es el resumen. Él murió, fue enterrado, al tercer día resucitó. Créelo. El Salmo 16 en la Nueva Traducción nos dice: pues tú no dejarás mi alma entre los muertos.
en otra versión es el Seol. Tú no dejarás el alma de Jesucristo, estás hablando de Jesucristo, pero tú lo puedes tomar para ti. Yo le pedí permiso al Señor, yo dije, Señor, dime si esto es para nosotros o era nada más para tu hijo. El Señor dice, Salmo 16:10 en la Nueva Traducción, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. El 11 dice, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Este es el evangelio, hermano, hermana, no se rompa la cabeza. El evangelio es que Cristo vino, que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el Mesías, que Cristo murió por ti y por mí, por cargar nuestros pecados, resucitó al tercer día y por eso Él es el camino y tenemos esperanza y vida eterna. Esa es la resurrección del Señor, el placer de vivir contigo para siempre, dice la Escritura, el placer de estar con el Señor para siempre. Aleluya. ¿Te emocionas o no te emocionas? Yo creo que no escucho mucha emoción en el ambiente. ¿Es para el Señor? Y fíjate, te platicaba de Pedro porque inicié compartiéndote Hechos capítulo 2, versículo 22, 23 y 24. Y esto lo escribió Pedro, lo compartió, lo predicó a las multitudes. Este fue un discurso de Pedro. Sí, el mismo Pedro que lo negó 3 veces, el mismo Pedro que se ocultó, el mismo Pedro que Dios le mandó a llamar, el mismo Pedro que entró pero que no creyó, el mismo Pedro que salió de ahí, se fue a su casa a encerrarse. Ese mismo Pedro fue el que escribió y que compartió esta predicación. Y si vamos al versículo 31 de Hechos 2, Hechos 2:31, aquí Pedro, el nuevo Pedro, porque Pedro tuvo su encuentro con el Señor, nos dice que en ese salmo que yo acabé de leerles, David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Por eso te dije que le pedí permiso al Señor para que lo tomáramos para nosotros. Y él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Lo repitió literalmente. ¿Qué quiere él que nosotros entendamos? En el versículo 36 nos dijo, por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, a quienes nosotros crucificamos, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Que no te quede dudas. Que Dios lo ha hecho el Mesías, el Salvador. Él fue el que verdaderamente vino y venció a la muerte. Y por eso tú y yo tenemos una promesa eterna. No creas que es solo para el Señor. También dice la Escritura que Él fue el primero en la resurrección. ¿Cierto? Dice también la Biblia que hay 5 resurrecciones. No es el tema de hoy, pero el día que resucitó Jesús, dice la Escritura que se levantaron muchos muertos de las tumbas. Lo que llaman la resurrección de las ¿qué? De las primicias. Hay una resurrección reservada para ti y para mí. Amén, dilo con convicción. Esa resurrección está para ti, para mí. Hay una resurrección cuando Él venga por su iglesia. Y va a haber la resurrección después del milenio. Va a haber la resurrección cuando todo esto se ha restaurado. Pero ese es tema de otra prédica. Entonces, lo que te quiero llevar es que nosotros tenemos que entenderlo y creerlo. El Señor ese día lo fue haciendo de manera personal, si te das cuenta, se le apareció primero a las 2 mujeres, luego a sus discípulos, en el camino de Emaús también se le apareció a 2 creyentes, dice la Escritura. Quisiera que fuéramos a Lucas 24:36. Lucas 24:36 pues nos habla que Él se apareció a sus discípulos cuando estaban ¿qué? A puerta cerrada. Lo que oró hoy mi hermano Roberto Carlos. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de este hermano, por la vida del hermano José Juan, porque mire, el Espíritu Santo nos habla a todos. Nosotros no crea que hablamos ayer y dijimos, oye hermano, pues pon tal canción porque pues yo voy a hablar de eso, ni el hermano le dijimos, ora sobre tal versículo porque es lo que yo voy a compartir. No, pero el Espíritu Santo nos habla a cada uno de nosotros, ¿cierto? Y dice, entonces justo mientras contaban la historia, ¿quiénes? Los 2 que venían de Emaús, que se ha dicho de paso, 2 creyentes,
Algunas teorías dicen que eran 2 discípulos, pero ellos iban en el sentido contrario. Si recuerdan lo último que les leí, el Señor les dijo, váyanse a Galilea. Y haz de cuenta que es como si te dijeran, vete para Toluca y tú te fuiste para Chalco, ¿cierto? O sea, iban en el sentido totalmente opuesto. Y ahí el Señor se manifiesta. Cuando ellos llegaron, y dice que mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo, ¿qué hizo? Apareció de pie en medio de ellos. Apareció el Señor, otra vez Él buscándonos, otra vez Él dijo, ya que ustedes no me obedecieron, ¿por qué no le obedecieron? Él no les dijo, quédense ahí encerrados, espérenme ahí, Él los mandó a ir a otro lugar, pero como conoce nuestros pensamientos, Él se apareció. ¿Y qué fue lo primero que dijo? La paz sea con ustedes. En el versículo siguiente, pero todos quedaron asustados y temerosos, pues pensaban que veían un fantasma. ¿Y por qué te quiero señalar esta parte? En el versículo 38 dice, ¿por qué están asustados?, les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies, pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. El Señor nos está hablando acá de 2 cosas. Después de la resurrección somos diferentes. ¿Por qué no lo conocían? ¿Por qué los de Emaús tampoco lo conocieron? Porque Él se veía diferente, hermana. No me preguntes cómo, porque eso sí no te lo puedo decir. Pero Él se veía distinto, por eso no lo conocieron. ¿Y sabes qué es lo hermoso? Que esa promesa está sobre tu vida y sobre mi vida. Cuando nosotros morimos, vamos delante del Señor y Él va a restaurar nuestro cuerpo y vamos a ser diferentes. Amén. Yo sé que solo los más guapos no dicen amén porque dicen, no, yo quiero seguir siendo así, pero yo digo gloria a Dios. Entonces, gloria al Señor porque Dios nos va a restaurar nuestros cuerpos, porque nosotros vamos a ser distintos. Pero ahora veámoslos con los ojos de lo espiritual. Tenemos que ser diferentes, tenemos que ser transformados y no solo en lo físico, sino en nuestra manera de pensar, en lo espiritual. En el versículo 40 dice, mientras hablaban, Él les mostró sus manos y sus pies. Es decirles, que tocaran, que se dieran cuenta. En el 41, aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y Él lo comió mientras ellos miraban. Ojo, vamos a resucitar, vamos a tener un cuerpo. Yo sé que estas dudas nos vienen mucho. A mí me pasó, al principio yo no entendía, no sabía cómo va a ser. Me imaginaba que íbamos a ser así como una especie de fantasma, como dice la Escritura. No, el alma y el espíritu regresan con el Señor. Nuestro cuerpo se vuelve polvo, pero Él nos va a dar un cuerpo nuevo en la resurrección. Amén. Regresemos a 1 Corintios 15:6, en la Nueva Traducción, por favor. 1 Corintios 15:6. Aquí nos vuelve y nos relata la manera en que, te repito, Dios es un Dios de procesos, Dios es un Dios personal. Él se te manifestó a ti primero, después a tu familia seguramente, después se nos manifiesta aquí en la congregación. Él es un Dios que va progresivamente conquistando los corazones. Y dice 1 Corintios 15:6 en la Nueva Traducción. Más tarde, de esto que les acabo de platicar, lo vieron más de ¿cuántos? 500 de sus seguidores a la vez. La mayoría de los cuales todavía viven, bueno, en el tiempo que se escribió esta carta, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Te vuelvo a repetir, esto no es una historia, hay testigos. Más de 500 personas el primer día de la resurrección vieron a Jesucristo. Él estuvo 40 días después de resucitado hasta su ascensión. Porque ahí te va otra. Yo sé que tú dirás, otros resucitaron, Lázaro resucitó, ¿cierto? La niña resucitó, los milagros que hizo Jesús, incluso en el Antiguo Testamento Eliseo resucitó también una persona, pero todos volvieron a morir. Ojo, que eso te quede claro, porque alguien algún día te puede confrontar con esta idea. Todos volvieron a morir, pero ¿sabes qué? Jesús no. ¿Sabes qué? Jesús tuvo un cuerpo diferente, por eso te hablaba del cuerpo. Todos los demás volvieron, todo el mundo los conoció. Ah, tú eras Lázaro, ¿no? El que murió, porque se veían iguales. Jesucristo no, por eso Él es el primero de una resurrección que es diferente, que es poderosa, que es la definitiva, que es la verdadera, que es la total, que es en la que vamos a ser irreconocibles. Pero esa resurrección empieza el día de hoy. Amén. Entonces, vamos en el versículo 7. Ahora vayan y cuéntenle. No, perdóname, 1 Corintios 15:7. Lo vieron luego Santiago, lo vieron todos sus apóstoles. ¿Y qué ocurrió? Que cuando ellos se dieron cuenta de la verdad, cuando sus ojos fueron abiertos, cuando ellos entendieron,
fue cuando dijeron tenemos que cambiar. Ya vamos a salir de nuestras casas, ya vamos a empezar a cumplir con la voluntad del Señor. Nosotros vamos a hacer ahora sí lo que Él nos mande. Nosotros vamos a ir y predicar. El Señor les dijo, ahora vayan y cuéntenle a sus discípulos. El Señor dijo, vayan a sus casas. Y ese mismo Pedro fue el que se levantó, y te he leído hoy el libro de los Hechos, el capítulo 2, porque ese mismo Pedro que estuvo oculto, que tenía miedo, fue el Pedro que luego fue la base, el fundamento, como se lo ha prometido el Señor, que él iba a ser la base, la roca, porque eso significa Pedro, roca, pero no esa roca de duda, sino la roca de fundamento sobre la cual el Señor iba a instituir nuestra iglesia. Él es quien se levantó y dijo, ahora sí entendí, ahora sí salí. Hoy adorábamos con esta preciosa canción, ¿no? Y decíamos que vamos de gloria en gloria, ¿cierto? Esa parte nos gusta mucho, pero también ahí dice, no volveré a ser igual. No podemos ser iguales. Nuestro encuentro con la resurrección, y que hoy sea el día en que tú te encuentres con Él, y tal vez tú estás afligido, tal vez tú dices yo no soy digno, como también nos compartían hoy, el Espíritu Santo está hablando, tal vez tú dices yo me siento indigno del Señor, yo le fallé, yo le traicioné, por mí Él fue clavado, tal vez yo ayer negué de Él, tal vez yo hice un pecado incorrecto, bueno, todos son incorrectos, pero tú sabes a lo que me refiero, tal vez caí en algo que no debía haber caído. El Señor te quiere decir que Él te da una nueva oportunidad, que la resurrección es una nueva oportunidad, que Dios es el Dios de segundas, de terceras, de enésimo número de oportunidades, que el Señor quiere que tú vayas de la negación a la acción, hermano. Ese es el significado de la resurrección, que todos lo hemos negado, todos hemos dudado, todos hemos fallado, pero ahora tenemos que ir a la acción, que si verdaderamente tú dices, yo sí creo en todo esto que he recibido en esta mañana, tú te pongas de pie, que en este instante tú digas, yo quiero pasar a la acción. Yo te invito que tú dejes descansar tu silla, te invito a que te pongas de pie, te invito a que reflexiones y que pierdas el temor a ser diferente, que tú de verdad le digas al Señor, yo quiero un encuentro, que yo a partir de hoy voy a salir transformando mi mente. Quiero terminar con este versículo, si lo puedes poner por favor, Lucas 24, 45 en la Nueva Traducción. Vamos a leer hasta el 47, Lucas 24, 45. Y te digo que te pongas de pie porque quiero que estés atento. El Señor está hablando a tu vida y dice, entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Él hoy ha abierto tu mente, así como abrió esa roca, esa tumba, Él abrió tu mente para que entiendas las Escrituras. Y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. Y en el 47 dice, también se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones. Esa es la acción que el Señor quiere para ti y para mí. Tal vez tú dices, yo ni siquiera he salido de Chalco. Eso no importa. El Señor nos ha dado a cada uno un campo de acción, pero si cada uno de los habitantes de esta tierra verdaderamente dobláramos nuestras rodillas, verdaderamente confesáramos al Señor como nuestro Salvador, lo confesáramos, ¿entiendes? Si confesamos a Jesucristo como el que resucitó, este mundo no sería igual. Este mundo está cambiando. Créeme, en medio de tanta situación, este mundo está cambiando y este mundo te necesita. Y quiero orar, terminar orando en este tiempo, dándole gracias al Señor y pidiéndole a Él que así como esa primavera nosotros podamos florecer nuevamente, que así como a Pedro Él lo usó y lo perdonó y Pedro recibió la convicción, dejó su casa, dejó su comodidad y se dedicó a servirle, que cada uno de nosotros entienda hoy la resurrección, que cada uno de nosotros salga hoy de aquí convencido, que cada uno de nosotros salga hoy animado, lavado, perdonado, transformado. Yo te invito a que cierres tus ojos. Yo no te voy a decir si levantar tus manos, si hincarte, si sentarte. El Señor está hablando a tu corazón. Señor, yo te doy gracias porque tú has abierto hoy nuestras mentes, Señor.
porque tú has abierto nuestros corazones, porque tú nos has dado tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque sin ese Espíritu sería en vano. Gracias, Dios, por tu resurrección, por la resurrección de tu Hijo Cristo Jesús, porque como dijo el apóstol Pablo, si no hubiera resucitado, en vano sería nuestra predicación y en vano sería nuestra fe. Pero nosotros hoy estamos plantados sobre la roca de la resurrección. Nosotros estamos plantados hoy sobre Jesucristo, sobre el que venció a la muerte, sobre el que vive y reina por los siglos de los siglos. Nosotros creemos en ti, Señor. Nosotros hoy, Señor, te pedimos una nueva oportunidad. Y en este instante, Señor, oro por todos aquellos que se han sentido como Pablo, Señor, que se han sentido como Pedro, que se han sentido, Señor, como Juan, que nos hemos sentido como tus discípulos, que nos hemos sentido que te hemos fallado, Señor, que te hemos negado, Señor, que nos hemos sentido indignos, que hemos dicho, ¿qué pasó con mi llamamiento? ¿Qué pasó con lo que yo un día tuve en mi corazón y nunca fui capaz de hacer? ¿Qué pasa con mi familia? Porque mi familia se me va de las manos. Señor, yo pido en este instante que en la misma unción, que ese Espíritu Santo, Señor, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos al tercer día, venga sobre nuestras vidas. Señor, que Él nos levante con poder. Tú, hermano, hermana, levanta tu mano. Dile, Señor, tú conoces lo que yo necesito, tú conoces mis debilidades, tú conoces, Padre, en lo que yo te he fallado, tú conoces los miedos, pero hoy, Señor, dame una nueva oportunidad. Señor, tú eres el Dios que sopla vida. Tú eres el Dios que sopla vida en el valle de los huesos secos. Señor, conforme a Ezequiel 37, en este instante, tú estás soplando nuevas fuerzas. Tú estás soplando resurrección. Tú estás soplando una nueva mentalidad, un nuevo cuerpo, un nuevo quehacer, Señor, para cada uno de los que escuchan mi voz. Padre, en el nombre de Jesús declaro que el que venía desanimado sale fuerte en el nombre de Jesús. Que el que venía enfermo, Señor, sale sano en el glorioso nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús de Nazaret. Que el que venía hoy, Señor, quebrado, es rico por el poder de la sangre del Cordero de Dios. Pero, Señor, que el que salió hoy de su casa dudando, diciendo tal vez hoy es el último día que voy a la iglesia, tal vez yo ya me cansé, tal vez yo ya no te puedo servir, yo soy un inútil, Señor, en el nombre de Jesús, tú lo levantas y lo haces como a Pedro, Señor. Tú lo haces esa roca para tu ministerio. Tú lo haces la roca para que sean alcanzados miles y millones en esta tierra, Señor. Porque las naciones te pertenecen, porque las naciones serán conquistadas en el nombre de Jesús. Padre, yo declaro que salimos con un nuevo resplandor. Nosotros salimos de aquí renovados, tocados por tu amor, por tu misericordia y por tu resurrección, para hacer cosas grandes en tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el único y verdadero, en el único en el que hay resurrección, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya, Padre. Gracias, Señor.